¿sí? Suroccidente en llamas por el impacto que tenemos. Y pues esto coincide con el abandono estructural que ha tenido el Estado también frente a sus inversiones, frente a todo ese movimiento geopolítico de grupos armados que se han venido para el suroccidente con el interés de poder cooptar muchos territorios donde hace falta todavía presencia del Estado. Esto amerita diferentes tipos de análisis, ¿sí? El impacto fuerte son 20 víctimas humanas de diferentes familias, civiles que no tenían nada que ver con la guerra, y hoy aparece el comunicado de las disidencias de las FARC, de alias Mordisco, quien se atribuye, responde frente a los hechos, y él menciona unos puntos claves en el comunicado, ¿sí? Puntos claves, que fue un error militar, que eso hacía parte de una especie de confrontación con el ejército. Aparece también ahí una acusación de que el gobierno de Gustavo Petro se va también aliado con los paramilitares, y menciona y hace un llamado a los diálogos nuevamente. Entonces, ese es el marco como que yo les propongo para que empecemos a pronunciar frente a ese tema, ¿vale? Supremamente preocupante lo que está viviendo nuestro departamento. Como le digo, esto no se lo he vivido sino hace 30 años atrás. Pensamos como empresarios y como tú mismo lo dijiste, con las personas que tenemos esta vocación o esta filosofía de derecha. Básicamente, el gobierno lo que hizo fue ir desmejorando las condiciones de la fuerza pública. La fuerza pública hoy no está persiguiendo a los bandidos. Hoy está esperando para reaccionar y apagar el incendio. Fueron 31 atentados los que vivimos en 96 horas. 12 municipios afectados y con 21 muertos. Al otro día aparecieron otros 2 muertos en el Pan de Azúcar en el Cauca. Y obviamente se afectaron no solamente las vidas, que es lo primordial de estos paisanos nuestros, del suroccidente colombiano, sino también la propiedad privada. También se vandalizó o se atacó de forma terrorista el puente del río Mayo. Se afectó también 2 estaciones de servicio y obviamente hay una vocación de generar terror. ¿Por qué asocio esto a lo que está pasando con las malas decisiones políticas? Porque fue una decisión de presidencia de comenzar esta falsa paz. A veces uno le pone títulos bonitos a cosas terribles. La paz total no ha llegado a Colombia. Antes, por el contrario, vemos como cada vez toma más fuerza los grupos terroristas en nuestra región, especialmente en este suroccidente de Colombia, donde mire cómo se traduce esto también en votos para los que son partidarios al gobierno actual. Y ¿qué pasa también o qué está pasando también con la fuerza pública? De arranque, el ministro Velázquez lo que hizo fue bajarle 800 mil millones de pesos al presupuesto general de la Nación, dándole una bienvenida a Jesús Ortiz desde Seattle, de Estados Unidos. Entonces, cuando se desmejoran las condiciones, cuando se quita la fuerza pública, se le quita la experiencia, cuando se destituyen cerca de 30 generales de la nación con experiencia en inteligencia, con experiencia en procedimientos bélicos, pues lo que se hace es desmejorar las condiciones de la tropa. Se dio una falsa sensación de apoyo al ejército cuando se decía que se le iban a mejorar los sueldos a las bases, pero con los mismos 66 billones de pesos que opera toda la fuerza pública, de los cuales el 90% se van en sanidad militar y sueldos, pues también tiene que darse capacidades bélicas, armas y mantenimiento a la infraestructura, perdón, al equipamiento aéreo y terrestre para poder mover estas tropas. Hoy, y como efecto de todo esto, para ir cerrando la idea de esta primera etapa, nosotros tuvimos una reunión con el señor ministro el 30 de diciembre, a razón de un compañero camionero que lo secuestraron en la Fonda Cauca. El ministro nos dijo, señores, yo no puedo sacar a la tropa, porque la tropa no tiene las herramientas para poder frenar los ataques con drones. Cambio, los grupos terroristas, que muchos de ellos han tenido alianzas y quitemos la palabra alianzas, han tenido contacto con el gobierno nacional, acuerdos con el gobierno nacional en una falsa paz, ellos sí están avanzando y atacan a todas luces a nuestro ejército nacional. Mira lo que pasó en Ipiales, 3 soldados muertos, 3 héroes de la patria que quedaron despedazados por lo que estamos viendo ahora. Bueno, gracias Mario por esa introducción. Le damos la bienvenida a Jesús Ortiz, que se conecta desde Estados Unidos. Excelente que tengamos ahí su visión. ¿Cómo se mira también ese panorama desde allá, ¿no? El que conversa y que está en un círculo diferente, ¿cómo se mira? Porque sonó esto en New York Times, en otros diarios muy prestigiosos de Estados Unidos, frente a la situación de esta escalada de violencia que ocurrió en un tiempo y que, pues bueno, son hitos, ¿no? Que aparecen, ¿no? Hitos que aparecen en una época que no hay que desconocer, que es una época preelectoral. Y hay que puntualizar también que las disidencias de Iván Mordisco tienen una guerra y están por fuera del marco de los acuerdos de paz. Yo voy a tomar como 3 puntos claves que has mencionado. Una es la desmejora de los servicios a la fuerza pública, que eso en realidad no es así, ¿vale? Este es el único gobierno que le ha dado en verdad garantías y mejoras a las fuerzas militares, tanto en la dignidad como en salarios, como también en la prestación de sus servicios. Con decir de que en este gobierno es donde menos muertos de nuestro ejército han habido. Por la otra parte, la cuestión de la paz total. Claramente que la paz total es una estrategia, de manera general, para diálogos con los grupos armados ilegales.
¿vale? Hay que recordar de que aquí en Nariño está el reflejo de esa paz total como la paz territorial. Y esa paz territorial sí tiene frutos. En razón de que, por decir, ya no hay muertos en razón de la violencia en los territorios, por decir que eran los más violentos, como lo es la costa, Tumaco, el Charco, Salahonda. Había un muerto cada 8 días, 4 o 5 muertos, y los cementerios claramente estaban en desborde de esta situación. Entonces, ¿hay efectos de la paz total y de la paz territorial? Sí, hay efectos, y buenos, no es todo mal, ¿vale? La otra parte, la cuestión me parece muy interesante, y es que me decías de que esta cuestión del terrorismo que hay en este momento nos ayuda al partido de gobierno. Yo le echo la pelota aquí al otro lado, y yo creo que, pues bueno, para mí siempre ha sido de que nos venden miedo, nos dan miedo para vendernos seguridad. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Cada vez cercanos a las elecciones presidenciales pasan este tipo de cosas. Y yo creo que hay una cuestión en los grupos armados, que esto ya no es de ideología. Esto es una cuestión material y económica. Y eso incluye tanto a las disidencias como al ELN. No hay que desconocer que esto se mueve en un ámbito electoral, ¿no? Que fueron más de 30 ataques en este sentido. Y lo que dice Juan Camilo, Gobernación de Nariño ha presentado unos indicadores de la disminución de los efectos hostiles de la guerra, ¿sí? Acá tenemos a un exmilitar también, que es Daniel Guerra, perteneció a la Fuerza Aérea, también estuvo en el proceso de paz del 2016. Jesús Ortiz, ¿cómo mira ese impacto también desde afuera? ¿Qué se ha comentado frente al tema? Y vamos tocando, si quieren voy colocando sobre la mesa también, en mirar a ver esas fallas que podríamos tener en este momento, ¿no? Aceptar cuáles son las fallas para poder asegurar esa seguridad, valga la redundancia ahí, de este sector que es el siempre nosotros estamos en el pico en suroccidente de los ataques y de los confinamientos del acceso. Hoy se anuncia, no sé si ustedes lo alcanzaron a revisar, de que las dos vías de acceso, tanto la que viene por la Panamericana, por el atentado al puente, o se habilitó la vía por la Unión Nariño y resulta que también estuvo cerrada, no sé si ya la habrán abierto, pero eso nos lleva a un cierre de todo el sector, toda la región que tiene que ver con Nariño, ¿no? Jesús, ¿cómo miras el panorama desde allá, de esta situación que está pasando en todo este suroccidente, que inmiscuye el Valle del Cauca, Cauca y Nariño? Bien, gracias, Mauricio. Primero, permítame unos brevísimos segundos para reconocer el impacto que está teniendo este ejercicio comunicacional dialógico, que me parece muy afortunado, no solamente por la calidad de las personas que intervienen aquí, sino por la cantidad de seguidores y simpatizantes que tiene este tipo de ejercicio. Sobre el tema, soy oriundo de la Unión Nariño y lamentablemente tengo reportes de que tanto la Unión como Mercaderes, el mismo Huesaco, están movilizándose para impedir el uso de esa carretera, Pasto, Huesaco, La Unión, Mojarras, Mercaderes, como vía alterna, porque, como lo puede ratificar Mario Andrés Guevara, quien ha sido una especie de seguidor entomológico de todo este proceso de interrupciones de la única arteria que nos comunica con el sur y con el norte del país, podrá verificar que efectivamente la última vez, que duró 42 días, la interrupción por ese deslave gigantesco más abajo de Chalchagüín, la vía alterna quedó despedazada. Entonces, con muchísima razón, los habitantes de estos sectores, que después de tantos años de haber reclamado el mejoramiento de esa vía, se despedace precisamente porque es la única vía que puede comunicarse con el norte y con el sur del país, no tiene sentido. Ahora, los ecos de este tipo de actuaciones nos tienen obligatoriamente que llevar a hablar de la memoria histórica. La memoria histórica sigue siendo nuestro único burladero, nuestro único escudo, nuestra única protección, nuestro único escondite, porque no todo estruendo anuncia una verdad. A veces solamente intenta imponerla. Y cuando la pólvora, la dinamita, el TNT vuelve a hablar en temporada política, conviene revisar muy minuciosamente, muy profundamente, quién aparece siempre listo para traducirla en candidatura política. Yo recomendaría, para terminar, revisar el texto que ha escrito Isabel Borrero Ramírez, un ensayo que se llama La coreografía del espanto, Ingeniería social detrás del estruendo, y quiero rematar mi intervención con el introito, con el abrebocas que ella describe de la siguiente manera, comillas al texto.
El suroccidente colombiano no enfrenta simplemente una racha de mala suerte en seguridad. Vive una operación de saturación táctica que trasciende lo criminal para entrar en el terreno de la ingeniería emocional. Estamos ante una guerra cinética híbrida, donde la pólvora no solo rompe el concreto, no solamente destruye los puentes, sino que también moldea percepciones. El objetivo no es únicamente el daño físico, es la administración del miedo, esa vieja mercancía nacional que ciertos sectores revenden con impecable puntualidad cada vez que se acercan los tiempos electorales. Bueno, Hasta allí gracias mi Jesús por esa intervención. introducción, qué chéverísimo, ¿no? Tenemos un grupo aquí que a mí me enorgullece, ¿sí? Cada uno desde sus posturas son respetables, estamos para debatir y voy a meter la cucharada ahí también, ¿no? Como un doliente de esto. Hay que recordar y resaltar que los culpables de esto son los violentos, son los grupos violentos, ¿sí? Son quienes están sembrando ese terror, son quienes colocan la bomba y obviamente que no hay que perder de vista unas responsabilidades, ¿no? Puedo ser consciente de que son los violentos los que se les dio en su momento una oportunidad para hacer la paz, pero no respondieron a ese llamado y obviamente que hay que generar una estrategia frente a esto. El gobierno ha emprendido unas acciones ahí frente al tema y pues no hay que olvidar de que estamos en una era tecnológica muy fuerte, ¿no? Donde los grupos guerrilleros no son los mismos, los guerrilleros disidentes del proceso de paz, ¿sí? Porque no hay que olvidar que estos son grupos disidentes, ¿no? Las FARC como tal firmaron un acuerdo de paz y no son las mismas FARC que se acogió a un proceso del 2016 y tenemos aquí a una persona que estuvo dentro de los procesos de paz 2016 en adelante y es una persona que confluye en muchas cosas porque Daniel Guerra estuvo también en la Fuerza Aérea, también Daniel Guerra, miren que habemos 3 venteños aquí, orgullosamente de la Unión Nariño, está Daniel Guerra, está Jesús y mi persona Mauricio Erazo, descendientes de Aurelio Arturo y a Daniel Guerra vuelvo, él desde su papel desde la Fuerza Aérea, también tuvo la experiencia militar, pasó al proceso de paz en ese tiempo de Juan Manuel Santos, y en este momento pues ya hace parte de su carrera política, ha analizado el tema. También vamos metiendo la cucharada, vamos a ver qué opina Daniel Guerra frente a esta situación para después pasar al tema difícil acá, responsabilidades. ¿Qué debería hacer el Estado en este momento, aparte de lo que ha hecho? ¿Qué debería hacer en este momento? Daniel, te damos la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con Menteley, Mario, Jesús, Juan Camilo. Qué gusto volverte a ver otra vez. Gusto para todos. Pues mire, la situación es muy preocupante. Yo siento una profunda tristeza de ver que el conflicto armado al final de cuentas termina afectando a todos por igual, pero siempre se ensaña con las personas más humildes. Recordemos las personas que murieron en ese atentado con este tema del cilindro bomba. Personas que iban en un bus. Ahí no había nadie de mucho dinero ni nada por el estilo. Personas que seguramente iban a visitar a algún familiar cuya ausencia, su muerte deje desamparado a algún hijo, alguna hija, algún menor de edad. Esas son las cosas que nosotros no podemos permitir. Y hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, es salir a buscar culpables políticos. A mí no me parece que eso sea lo más correcto. Me parece que lo que hay que endilgarle la culpa es a los actores ilegales. Que los actores ilegales son esos grupos que están alzados en armas y que por una u otra razón no quieren dejarlas. Y han recrudecido la violencia y eso tiene nombre propio y eso es el señor Iván Mordisco y todas las disidencias de las FARC. Entonces, salir uno a decir que no, que esto es culpa del presidente Petro, que esto es culpa del fulano, del sultano, del prensejo, a mí no me parece que sea responsable porque la culpa es de uno solo y ese uno solo se llama los actores ilegales. Eso por un lado. Por el otro lado, también es preocupante y decepcionante que nosotros cada año tengamos que estar peleando por lo mismo. Que es impresionante ver que cada año hay un decreto para regular el tema del combustible, que falta alimentación y parece que no pudiéramos nosotros tomar unas buenas decisiones. Y no es porque los nariñenses no queramos, es porque las decisiones políticas y la burocracia siempre se atraviesan. Nosotros ya tenemos las soluciones para no tener que sufrir el desabastecimiento de combustible. Tenemos la posibilidad de conectarnos con el centro del país por el Putumayo y seguimos sin hacerlo. Esa vía está proyectada para 20 años. Hay que traer esos recursos. Y finalmente yo quiero decirles algo. Colombia, como la mayoría de países que están en conflicto armado, como Ucrania, como Irán, como países en África, ha aprendido a las malas que la guerra se transformó. Hoy en día la soberanía de los cielos, que es tan importante para un conflicto armado, ya no la tiene Colombia y sus fuerzas militares exclusivamente. La tiene todo aquel que tiene en su bolsillo $1,000 para comprar y hacer un dron kamikaze. Y eso es algo que el gobierno nacional no lo ha logrado entender y no porque sea este gobierno. Es porque la estructura del gobierno colombiano en general es paquidérmica, es un elefante que se mueve lento y que siempre llega tarde a las soluciones. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, creo que hay que ir viendo cómo hacemos para que el Estado se reinvente y no terminemos metidos en este conflicto que tiende a degradarse más. Porque si un terrorista tiene un dron kamikaze de $1,000, con eso puede dejar sitiada una ciudad. Yo tengo comunicación de personas de la fuerza pública que no se atreven a salir en una tanqueta porque saben que afuera los está esperando un dron kamikaze.
Drones que ya llegaron aquí a Colombia y para nadie es un secreto. Entonces hay que ver cómo se les quita esas herramientas. Y lo he escuchado en alocuciones presidenciales. El mismo presidente Gustavo Petro pidiendo que se genere industria aeronáutica en torno a los drones. Y hasta ahora no ha pasado. Entonces hay que ver cómo los funcionarios colombianos salen del escritorio, se untan de tierra y empiezan a dar soluciones reales. Y obviamente para el departamento de Nariño, pues catastrófico. Eso es algo que nos sigue afectando cada año, cada cierto tiempo, y parece que es un bucle del que no vamos a poder salir nunca. Bueno, la pregunta ahorita, vamos a ver, van interviniendo. Ahora la pregunta candente va a ser ahí. ¿Qué opinan ustedes frente a los acuerdos de paz que están en marcha? Se necesita, esa es una pregunta que yo se la hice al mismo Iván Cepeda cuando tuvo la primera rueda de prensa antes de... No, ya estaba él lanzado aquí en Pasto, que nosotros tuvimos esa fortuna desde el lado social que apoyamos a Iván Cepeda. Él tuvo acá el hito histórico donde manifestó, expresó su precandidatura en ese momento, en ese rollo que hubo, que después no lo dejaron participar en una alianza, pero acá él manifestó, expresó aquí en Pasto su precandidatura. Y allí yo le hice una pregunta en la rueda de prensa. ¿Qué acciones usted tomaría frente a los acuerdos de paz? Porque habrían ya algunos cuestionamientos. ¿Los continuaría, los pararía, los cerraría en absoluto? Y él fue muy claro en mencionar que él plantearía unas modificaciones tomando en cuenta pues, las buenas prácticas, las debilidades que han tenido estos acuerdos de paz. ¿Cómo lo miran ustedes en este panorama? ¿Sí? ¿Cómo lo miran ustedes frente a los acuerdos de paz? Empieza si quieres, Mario Guevara. Gracias. Y de paso recojo como comentarios a cada una de las respuestas que nuestros amigos dieron y termino el tema de los acuerdos de paz. Mira, Juan Camilo, el tema han bajado los muertos del ejército porque el ejército no está saliendo de los batallones. Tiene una instrucción de que quédese y espere y reaccione y vaya a apagarles el incendio. Frente a los acuerdos de paz, los acuerdos de paz son un fraude que le pone un título bonito. No hay acuerdo real que tenga un resultado que termine siendo una paz real. Por ejemplo, los acuerdos de paz de Santos terminaron con 7 guerrilleros, terroristas ellos, violadores muchos de ellos, en el Congreso, sin pagar un día de cárcel. Pero terminaron con el nuevo título, disidencias de las FARC, traqueteando y generando terror en las calles. Entonces los acuerdos han demostrado que no son apropiados. Frente a lo que decía Juan Camilo, de que en Nariño se ha bajado la delincuencia. Lo mismo pasó en el Caguán. Cuando se dio los acuerdos de paz, esos falsos acuerdos de paz también, cuando se dio el despeje con las FARC, también se despegó y allá en el Caguán no había muertos. Pero esto es una bomba que con cada día se va inflando más y se va inflando más, y el día que despeje, o el día que se recupere la soberanía con la presencia del ejército, la fuerza pública, pues va a ser una bomba mucho más dolorosa que si la paramos ahora. Ejemplo claro, tenemos 70.000 hectáreas de coca en Nariño. Orgullosamente el gobernador decía que ya no somos el primer productor, hasta en eso perdimos. Pero lo que se está traqueteando aquí en Nariño, lo que se está generando en minería ilegal, que también se le quiere dar un título bonito, que es una minería artesanal con 3 dragas, 5 o 6 retroexcavadoras, le genera un efecto, también un impacto enorme al medio ambiente y obviamente a la seguridad. Y son corredores que se están construyendo para estos actores ilegales que como ellos de la casa, pues se mueven libremente en nuestro territorio. ¿Qué va a pasar cuando se le acabe la gobernación a nuestro gobernador actual? ¿Qué va a pasar cuando cambie el gobierno y sí quiera ejercer soberanía sobre estos territorios? Ahora, se hablaba sobre el sistema del terror, ¿no? Que se trata de endilgarle el terrorismo a la derecha o la izquierda porque estamos frente a unas elecciones de presidencia. ¿Acaso no Petro utilizaba el terrorismo para decir que iba a sacar su primera línea si no lo elegían, si no le ayudaban con sus reformas? Entonces, él utiliza el terrorismo. A nadie se le puede decir que la culpa del terrorismo es el terrorista per se. El terrorista no debería existir en nuestro territorio si tuviéramos un presidente con pantalones suficientes para hacerles frente. El presidente dice y saca pecho cuando tiene a los policías o a los generales o coroneles sentados enfrente de él, diciendo es que yo soy su comandante supremo. Y eso cree que es para sentirse orgulloso. Si es el comandante supremo, debería dar las instrucciones para que estos terroristas que están acabando con la población civil, pues no lo hagan. Para no perder la soberanía que tenemos nosotros aquí en Colombia y que hoy también nos tiene con unos aranceles desmedidos con la hermana República del Ecuador, donde hoy Nariño está sitiado. En el norte porque los terroristas quisieron volar los puentes y en el sur porque la mala política del gobierno cerró las puertas con la hermana República del Ecuador.
Bueno, Mario, tenemos más de 110 personas, casi 120 conectadas acá. Gracias por estar escuchando este tipo de debates. Y aquí en el chat está, pero dividida la cosa, está muy centrados en que la culpa es del Centro Democrático, que la culpa es de Petro. Están en esa discusión bipolar. Muchos estamos más allá de esa discusión, y es que nos preocupa la seguridad y defender a los civiles de esta guerra que se ensañó. Y no hay que desconocer que esto se centró en el suroccidente, ¿sí? Hay un interés geoestratégico. Se mira que otros departamentos no tienen como ese boom de atentados, sino que se centra en el suroccidente, donde se han venido estos grupos armados irregulares, que la gran mayoría de ellos están por fuera, ¿no?, de los acuerdos, de los acercamientos en temas de paz. También, pues, tenemos que resaltar de que hubo una reunión del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. Allá se hizo una especie de alianza. Muchos sabemos por otros medios de Estados Unidos. Yo creo que sería interesante también a Jesús, en la siguiente intervención, mencionar qué se sabe de ese acuerdo. Lo que nosotros alcanzamos a divisar, según otros medios internacionales, es que se habría hecho un pacto para combatir y hacer como un enfrentamiento frontal frente a esas estructuras que están por fuera de los acuerdos de paz. Frente a esos temas. Juan Camilo, tu visión frente a los acuerdos de paz. ¿Qué opinas tú frente a ese tema? Vale, bueno, así también como hizo mi anterior compañero, voy a intentar ver algunos puntos importantes que me pareció de Jesús, de Daniel, también de lo que acaba de decir Miguel, Mario, perdón. Bueno, yo creo que sí rescato algo que dice Jesús, el doctor Jesús, es sobre la cuestión de la administración del miedo. La administración del miedo como estrategia política, la verdad que siempre ha sido utilizada y ha sido bastante efectiva. Entonces, por esa situación es que entre los años 2000 y 2010 funcionaba muy bien la cuestión del miedo por el contexto en el que se tenía. Los atentados, el contexto de violencia, después de la falla de todo lo del Caguán. Entonces, claramente en ese momento era muy bien visto la venta de la seguridad, especialmente la seguridad democrática, ¿vale? Pero bueno, continuando con esa situación, me parece muy importante lo que dice también Daniel, y es quiénes son víctimas de esta situación. Y las víctimas de esta situación, lastimosamente, son civiles, inocentes, gente que viene de cualquier parte y que en su mayoría son pobres. Porque los que están y viajan por carretera no son las personas que tienen los recursos para viajar cada 8 días en avión y demás, sino que son las personas del diario común. Y esas son las personas afectadas de esos atentados. Al igual que aquí en Pasto, al igual que en el norte, al igual que en el Cauca. Las personas afectadas por la guerra somos nosotros los pobres. Es el pueblo del común, ¿vale? Por otra parte, algo que sí dice, y voy a enlazar un poquito, es en lo que dice el doctor Mario. Y esa cuestión de que no se han hecho los ejercicios militares. Y eso no es así. En realidad este gobierno es donde más ejercicios militares se ha hecho y por eso es que se ha logrado la incautación de bastantes toneladas de cocaína que se querían sacar del país. Y eso es también lo que afecta a la situación de la producción aquí en Nariño. Entonces ha habido la acción militar. Y también están allá en el cañón del Micay, donde estaba la Franco Benavides. Pero ¿qué es lo que pasa con esa situación? Que cada vez que hay un accionar militar, hay un desplazamiento de la guerra. Y por eso la Franco Benavides ya va entrando por acá al norte de Nariño. Y esa disidencia no es lo mismo que hay aquí en esta parte. Ahí por eso hay una lucha entre dos disidencias. ¿Vale? Y encajo con lo que decía Daniel, y es de que el Estado a veces se demora mucho en actualizarse en la cuestión de la guerra. Llega muy tarde a veces en las soluciones. Pero es que también es una cuestión de recursos. Una cosa es lo que puede mover el ministerio, otra cosa es lo que puede mover la droga. Y la droga mueve demasiado, demasiado. Muy por encima de lo que a veces puede responder el Estado con los sistemas burocráticos. Y eso a veces entorpece el accionar, ¿vale? Por otra parte, lo que decía Daniel, y estoy muy de acuerdo con él, y es de que este es un momento de no buscar responsables ni entre los del partido de Mario, o de la campaña de Mario, ni de nuestro partido. Aquí hay unos responsables, claro, y son los violentos, los que están cometiendo estos actos terroristas, los que están amenazando, los que están atentando con la guerra en nuestros territorios. Esos son los responsables y en los cuales yo creo que nos podemos unir para buscar soluciones en ese sentido. Por otra parte, ya llegando al tema, lo que decía el compañero Mario, la cuestión del acuerdo de paz. El acuerdo de paz no es como una baratija o como algo dañino que le quieren decir. Eso es falso. El acuerdo de paz es el que logró de que el Estado pueda llegar a aquellos territorios donde no entraba nadie.
por el abandono que ya fue de años y años y años, de décadas. Entonces, ¿cómo se pretendía llegar allá para dar salud, para dar educación, para dar diferentes servicios fundamentales para la sociedad, si en ese lugar no había un Estado, sino que existía el orden de la guerra? ¿Vale? Entonces, grandes beneficios que trae el acuerdo de paz: justicia, verdad, reparación. Y yo creo que eso es a veces lo que molesta, la verdad, que se sepa qué es lo que pasó, cómo es que pasó. Actualmente, hijo de ese acuerdo de paz es la JEP, la cual ahorita se logró demostrar de que no eran 6.402, sino que eran más de 7.000. Y según las declaraciones de Mancuso, son aproximadamente 10.000 falsos positivos. Entonces, hay una verdad de cómo actuaba el Estado, de cómo llegaba a través de esa también esa administración del terror y esa administración de la seguridad. Por otra parte, el cultivo de la coca. Claramente, para que se cambie ese cultivo de la coca, pues tiene que haber paz. Y esos acuerdos, vamos al punto, esos acuerdos de paz son los que hacen que nosotros podamos avanzar. La sustitución voluntaria de esos cultivos. El glifosato ya no se puede utilizar. Eso está. Eso es por cuestión de la Corte Constitucional. ¿Vale? Entonces, el único mecanismo que funcione, que podemos utilizar y es efectivo, es la sustitución voluntaria. Además de eso, se habla de un tema muy importante y es la minería ilegal. La minería ilegal es lo que ha estado enriqueciendo también a los grupos al margen de la ley. Ellos son los que se benefician al llevar ese oro que sacan de nuestro territorio y lo legalizan allá en Antioquia. Y allá se quedan con las regalías, mientras nuestro pueblo se empobrece y le dañan las tierras, los ríos. Entonces, aquí es necesario empezar a hablar de esa minería como también sustento de paz. Y es la minería legal, la minería tradicional. Para que de esa manera también hayan los recursos necesarios para poder hacer la paz, no solamente con una seguridad militar, sino una seguridad integral, que es lo que nosotros proponemos y visionamos. Juan Y Camilo, una seguridad integral que es una vida Juan digna, Camilo, salud, Juan Camilo, Juan educación, Camilo, agua potable, ¿vale? Juan Camilo, para Así cerrar un que poquito, los coméntenos. acuerdos de paz deben Sí, de seguirse haciendo, debemos de avanzar, debemos de sentarnos en las mesas de diálogo, pero algo importante, y es que para podernos sentar en una mesa de paz, deben de haber voluntad de diálogo y de eso, paz. Y eso tiene eso. que ser por parte de los grupos armados. Muéstrenos que sí quieren la paz. Entreguen a las personas que tienen secuestradas. Esos son actos para que Ujú. nos podamos sentar. Sí, o sea, en eso estamos, ¿no? De que los requisitos para sentarse en una mesa de paz sean las acciones y también ceder mucho por parte de los grupos armados ilegales, ¿no? Ahora, pues, dentro de estas réplicas que tenemos acá, sería chévere como escuchar también a Daniel frente a esos indicadores, si están claros, si conoces, Daniel, esos indicadores que se les obliga a mostrar a los actores armados para sentarse a una mesa, ¿sí? No sentarlos, ¿será que existe eso? ¿O estamos sentando a esos actores que no han demostrado esas acciones de paz, ¿sí? Desescalar el conflicto. Porque sí hemos mirado algunos actores que la verdad no se merecen, con el ELN, por ejemplo. Se demoró muchísimo el gobierno en tomar la decisión de decirles, no, ustedes no merecen porque estaban escalando mucho las acciones militares, se les dio la oportunidad y al fin se quebró todo eso. Pero fíjense que lo más contradictorio es que cuando se quiebra eso con el ELN, aparece la exigencia de Donald Trump para enfrentar al ELN en Estados Unidos, el ELN se quedó calmado, ¿sí? En muchas de sus acciones. ¿Qué pasaría ahí? No se sabe. Ahora tenemos tenemos la intervención ahorita de Jesús Ortiz frente al tema de los acuerdos de paz. ¿Cómo los miras cómo se mira desde allá? Si tú has conversado con personas, estás conectado con medios, ¿cómo se mira? ¿Se mira esperanza desde afuera esos acuerdos de paz? ¿O también allá hay mucha crítica y se pide de pronto frenar esos acuerdos de paz porque tal vez la percepción que se ve allá desde Estados Unidos más desde una comunidad que colocó a alguien como de extrema derecha como Donald Trump, que es muy tendiente a que se acaben los acuerdos de paz, los diálogos? ¿Cómo se mira eso desde allá, Jesús? Bien, déjeme procesar en un orden un poco aleatorio los temas. Iniciemos recordando el diario de un periodista, el autor de Los Hermanos Karamazov y de Crimen y Castigo, Dostoyevsky. Dostoyevsky, Sí. cuando él decía, la víctima de toda guerra es la verdad. Todos aquí, Mauricio, Juan Camilo, Mario Andrés, Daniel, estamos hablando de guerra, de guerra. Ya estamos hablando de guerra, pero de una guerra ajena. No es nuestra guerra, no estamos nosotros allí como combatientes. Y sin embargo, ese sacrificio de la verdad tiene una relación directa en este momento
con el ejercicio y el uso de los medios de comunicación. Es decir, con esa diversificación que se ha visto en el mundo frente a la incursión de la electrónica, ya los medios tradicionales han perdido muchísima vigencia y muchísima credibilidad. Más todavía, se lo comentaba Mario Andrés, off the record, se lo comentaba diciendo, hombre, estoy absolutamente sorprendido, avergonzado de que este señor director de Noticias Caracol, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, estaba haciéndole una entrevista ayer a este señor de Datos y Mensajes analizando la última encuesta. Y entonces le decía, Cepeda está con 47, faltan 3 para que gane en primera vuelta. El que le sigue es el señor Espriella, o del Espriella, con 17. Y luego estaba doña Paloma con menos 10, 16, 15, etc. Bueno, no interesa eso. Y la pregunta que le hace el señor director de Noticias Caracol al entrevistado es absolutamente desconcertante. Le dice, eso de los atentados en el Cauca fue esta medición que usted nos presenta ahorita de Cepeda, ¿fue antes o después de los atentados en el Cauca? Es decir, mire cómo de una manera tan directa, tan objetiva, enfoca la responsabilidad de esta guerra, que no es nuestra, a un candidato que no es de sus simpatías, que no es de las simpatías de las cadenas tradicionales, pero que sin embargo son los que manipulan. Lamentablemente a Carlos Gaviria Díaz, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, fue el ponente de una sentencia de inconstitucionalidad o de inexequibilidad, como se llama, de la Ley 51 de 1975, que era el estatuto del periodista. Anteriormente, mal o bien, los periodistas teníamos que hacer unos exámenes, acreditar una experiencia, y nos daban una acreditación, una tarjeta profesional, ¿no? Según la sentencia de Gaviria, cualquiera puede ser periodista. Entonces ya vemos cómo a cualquier loco se le ocurre decir lo que quiera, pero peor e imperdonable lo que dice el señor director de Noticias Caracol. Pero aterrizando en tu inquietud, yo he tenido oportunidad de hablar con colonias. Acá hay una colonia colombiana muy grande en San José. San José es una ciudad más grande que San Francisco, colombianos de San Francisco, colombianos en Oakland y colombianos en Seattle. Y resulta que con las personas que nos hemos encontrado, en medio del temor que obviamente hay por el ICE, por la policía aduanera o de inmigración, con ese temor que los inmigrantes albergan y que ha hecho que los supermercados a veces se vean absolutamente vacíos porque no hay compradores. Entonces, en medio de eso hay dos cosas. Una, la falta de credibilidad en ese tema de la guerra después de lo de Irán con el señor presidente de los Estados Unidos. El 70% de las personas que han sido encuestadas por encuestadoras serias reflejan una caída abrupta de la credibilidad del gobierno. Y es más, se teme que en las elecciones de mitad que van a tener lugar ahora en noviembre, acá en Estados Unidos, es posible que el Partido Demócrata, con Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y uno de los candidatos por el Partido Demócrata a ocupar la candidatura por ese partido a la presidencia, están encabezando una campaña tan fuerte, que hace temblar al Partido Republicano, y muchos miembros del Partido Republicano, representantes y senadores, ya están cuestionando públicamente, amén de artistas de cine, escritores, artistas, etcétera, están cuestionando esa política loca del señor presidente de los Estados Unidos. Yo me atrevo a decir estas cosas, dada pues mi condición de periodista itinerante que estoy acá, pero considero que el concepto que tienen la mayor parte de ciudadanos, por ejemplo, acá, es muy negativa. No aprueban la guerra con Irán. Y cuando el presidente sale a decir que ha logrado un acuerdo de paz con Irán, tampoco le dan credibilidad a eso, porque saben que es una simple argucia como para justificar una posible retirada. Es decir, esas ya son como los intríngulis de estos tipos de análisis político. Yo, para concluir, me atrevería a hacer un cuestionamiento, es decir, a raíz de lo que decía Daniel, ¿no? Y Mario Andrés.
ante este escenario que nos ha tocado vivir o que nosotros estamos, del que nos estamos enterando pues a través de los medios en este momento, hay que revivir o recuperar o rescatar una vieja pregunta. ¿A quién beneficia esta ola de violencia, de terrorismo que estamos sufriendo o que están sufriendo las personas que queremos en el sur del Cauca y en el norte de Nariño y en el departamento del Valle? No para fabricar conspiraciones de cafetería, sino para entender un poquito el tema de la lógica del poder, es decir, cómo se mueven los hilos del poder. Si una bomba dinamita el puente sobre el río Mayo, ¿cuál es la narrativa de paz del gobierno? Y si con precisión quirúrgica casi se pavimenta el regreso de discursos de seguridad, la venta, como decía Juan Camilo, la venta de la seguridad que ya apareció por ahí en estos partidos de derecha. El beneficio político no necesita de adivinanza, no necesita de bola de cristal, no necesitamos de un taumaturgo pues para que venga a decirnos a quién beneficia este estruendo, calificando como responsable o al Estado o al gobierno o al partido político o al candidato de ese partido. Recordemos que Michael Foucault explicó con muchísima claridad que el poder, el ejercicio del poder, el mantenimiento del poder y el abuso del poder, que es algo que se sanciona legalmente, pero que en este momento hace parte pues de esa utopía jurídica, el poder no solo reprime, también produce miedo, y el miedo produce obediencia. Y entonces los grupos armados lo que hacen con este terrorismo es provocar obediencia en esas comunidades desarmadas del norte de Nariño, de Mercaderes, de San Pablo, de la Cruz, de Belén, de la Unión, de Popayán, del Bordo, provocar miedo para que haya obediencia a esos grupos, es decir, para ganarlos como simpatizantes. Y entonces, ¿aquí podemos hablar de un acuerdo de paz? ¿Podemos trabajar un acuerdo de paz en esas condiciones? Esa es la inquietud que queda flotando en el ambiente. Bueno, don Jesús, bueno, recordemos que hay más de 100 estructuras, se tiene una estadística de 100 estructuras diferentes en Colombia, ¿no? Que son de diferentes temáticas. Aquí no hemos hablado de grupos paramilitares, ¿no? Hace poco apareció un interesantísimo artículo de Cambio, de la revista Cambio, cuando en Antioquia se descubrió una mina ilegal manejada por el Clan del Golfo dentro de un batallón, ¿sí? O sea, hay estructuras paramilitares también que juegan en este caldo de cultivo de organizaciones criminales, como lo decía Juan Camilo. El tema de la migración de los cultivos de uso ilícito de coca a la minería ya está cantado. Y recordemos que en Nariño hay una preocupante cifra de minería ilegal. En el Putumayo también, en frontera con el Ecuador. Ecuador se ha quejado muchísimo de esa minería, donde también van los grupos, ya se han generado esas alianzas transnacionales con grupos armados irregulares del Ecuador, y muchas de esas estructuras colombianas están pasando allá y son dueñas de esos grandes territorios de mina. Entonces también hay grupos, repitamos, paramilitares que están jugando ahí en ese caldo de cultivo. Nuevamente la pregunta es, ya ustedes han divisado como el panorama difícil para los acuerdos de paz en esta coyuntura. ¿Qué deberíamos hacer frente a eso? ¿Cuál es la decisión ahí? ¿Cuál es la orientación que se debería tener desde la estructura del Estado? Hablemos también del ministro de Defensa, ¿no? Muchos habrían opinado de que lo mejor era tener a un general de las fuerzas militares, ya sea de la aérea, del ejército, en un ministerio de defensa. ¿Ustedes cómo también calificarían la actuación de este ministro de Defensa? Porque es muy seguro, ya se está rumorando por ahí, de que se lo va a llamar a una moción de censura. Ya han habido bastantes intentos en el Congreso, ¿no? Daniel, continúa. Pues bueno, yo rescato todo lo que los compañeros de la mesa han comentado. A mí me parece, bueno, varias cosas. En primer lugar, en la narrativa política he visto cómo se ha tratado de hablar de la paz total, encasillándola como una muestra de un fracaso absoluto. Y no se puede hablar de la construcción de un tejido, de un país que sea incluyente sin tener sobre la mesa la posibilidad de diálogo. Recordemos que no hay un solo conflicto irregular, o sea, donde haya un Estado contra una guerrilla que se haya ganado por la vía de la fuerza. Eso no existe, es imposible. Porque precisamente esa es la guerra del más débil contra el más fuerte, que pasa por el hecho de mimetizarse. Algunos traerán ejemplos como El Salvador u otros, pero son dinámicas totalmente diferentes a la colombiana, donde no aplica. Entonces, partamos de esa verdad sincera. No se puede ganar un conflicto como este en Colombia sin antes haber acabado con todo el mundo, y creo que eso no es lo que queremos en Colombia. Genocidios, precisamente, no es lo que queremos. Segundo, el tema del método. Ahí sí podemos criticar. Yo sí creo que a los delegados de paz del gobierno les ha faltado método. Exigir un paso a paso, como el método científico. El método científico funciona porque sigue un paso secuencial y lógico de un inicio hasta un final. Algo similar se hizo con las FARC y funcionó.
y debería haberse seguido haciendo con los demás grupos. Es decir, ¿dónde iniciamos? ¿A dónde vamos a llegar? Y a mí, por ejemplo, no me parece que este tema del cese adelantado de hostilidades entre los actores armados sea una condición para iniciar los diálogos, porque nos lleva a un escenario de una, como yo lo he denominado, una paz armada, donde los militares se siguen armando, los ilegales se arman y luego, ante cualquier excusa que rompa el diálogo, regresa la violencia con más fuerza a los territorios. Entonces, creo que los ceses al fuego y todo deberían ir condicionados al final. Pero finalmente me preocupa y es la discusión que se está dando en torno a los procesos de diálogo, porque se quiere replicar, o sea, se pretende que las más de 100 estructuras, tú lo decías, Mauricio, que existen hoy alzadas en armas, se les dé el mismo tratamiento que se le dio en su momento a las FARC o a otros grupos que se desmovilizaron, a el EPL, M19, etcétera, cuando ya no existe una relación que sea igual. O sea, hablar de las FARC no es igual a hablar de la actual agrupación del señor Mordisco. Hablar del ELN no es hablar del M19 y así sucesivamente. Son estructuras ya muy atomizadas. Entonces, si ya no podemos hablar con todo el mundo al mismo tiempo sobre las mismas causas porque son conflictos que se entrelazan, tú estás, por ejemplo, lo que pasa en Nariño aquí, tratas de hacer la paz con un actor pequeño de 100, 200 integrantes y ya están los del ELN metiéndose a copar lo que otros están dejando. Entonces, son conflictos que se entrelazan. ¿Qué deberíamos? O sea, ¿cuál es mi propuesta? Porque no solamente se trata de criticar. Mi propuesta es que empecemos a hacer diálogos sobre las causas que alimentan el conflicto. Y ahí sí, la minería es una causa que alimenta el conflicto. Los cultivos de uso ilícito son causas que alimentan el conflicto. Creo que ya es hora de que nosotros hablemos de cómo legalizar esos cultivos de uso ilícito, encontrarles un uso industrial alternativo. Eso es posible. Encontrar la forma de legalizar el tema del oro, porque el oro legal o ilegal se saca de los territorios. Entonces, si nosotros no logramos quitar el financiamiento de los grupos, hoy, mañana y pasado mañana, cualquier persona con ambición va a esgrimir cualquier causa ideológica y se va a alzar en armas. Y ahí cada vez son más los actores que se atomizan y se atomizan y se atomizan. Entonces, antes, por ejemplo, un bombardeo era factible porque las estructuras alzadas en armas se movían en grupos de 50, de 100, de 200 personas camufladas con su armamento. Hoy no se mueven así, se mueven en grupos de 2, de 3 personas, de civil, de casa en casa, de escuela en escuela. Entonces, ¿cómo vamos a derrotarlo? ¿Bombardeando todas las escuelas, bombardeando todas las casas a lo Israel? No se puede. Entonces, son las realidades con las que tenemos que nosotros vivir y salir adelante. Entonces, mi primera cosa, mi primer aporte, o sea, la paz total sí sirvió de algo. Sirvió. Bajaron algunos índices, no se lograron los objetivos, pero sirvió de algo. Entre esas cosas, para los críticos del acuerdo, se logró demostrar que la vieja forma de dialogar ya no sirve. Y eso ya es un avance, porque de todo se saca algo. Y lo que nos sigue de aquí en adelante es salir adelante. Bueno, porque lastimosamente yo sí le digo a la gente, la violencia excesiva no va a traer sino más violencia. Y ahí también hay un mea culpa, porque también sé y soy consciente que si el gobierno nacional, este o el que venga, no hace lo suficiente, dentro de unos años, ya no van a estar vendiendo violencia, porque ya no habrá que venderla, la gente la va a sentir y entonces ahí van a volver a votar por otras candidaturas y volverá los falsos positivos y volverá la represión y volverá el abuso de poder. Porque cualquiera que tenga un arma se vuelve un abusivo del poder. Bueno, está muy interesante. Acá también las personas muy participantes, muy polarizado el debate acá con los comentarios de lado y lado, algunos no tan respetuosos. Siempre hacemos el llamado para debatir en el marco del respeto sin descalificar al otro, ¿no? Y sin emprender calumnias ni injurias. La pregunta de cierre para que charlemos acá y ya yéndonos despidiendo de este interesantísimo compartir, ¿no? Más que debate es un compartir de ideas. Es para ustedes, ¿cuál es el candidato, sin nombre, cuál es el candidato que va a salir ganador frente a esta coyuntura? ¿Sí? ¿Quién será el candidato? ¿Será el candidato que acoja los acuerdos de paz con unos indicadores claves de que con quien se siente demuestre estas acciones de paz? ¿Será el candidato que diga que va a terminar con los acuerdos de paz? ¿Será aquel candidato que fortalezca las fuerzas militares? ¿Cuál es el candidato que en este momento, a su juicio, va a tener las mayores probabilidades en este contexto de ganar frente a este tema de crisis en materia de seguridad en el suroccidente? Inicia, Mario. Listo, muchas gracias. Qué bueno porque no tomo muchos apuntes de lo que los compañeros dicen, temas muy interesantes, un barrido cortico y doy la respuesta. Juan, se está incautando más coca porque se está produciendo mucha más coca. Y porcentualmente lo que se incauta ahora es muy inferior a lo que se incautaba antes. Los acuerdos de paz no se refrendaron. Y tú hablas de salud, de educación y servicios públicos. De salud te digo la crisis de las EPS, educación te acuerdo el ICETEX, y los servicios públicos estamos a puertas de una crisis energética. Tanto de los combustibles por la estúpida decisión de no hacer exploración, como de crisis energética por el niño que se viene encima. Frente a lo que decía Chuchito, Jesús, que somos tan amigos, somos amigos del colegio. Entonces, lo que dice Jesús, mucha gente
estaba de acuerdo, entre ellos artistas, senadores, líderes, lo que está pasando con Trump. Lo propio acá en Estados Unidos, acá en Colombia. Muchos artistas, líderes, senadores estaban de acuerdo con lo que prometió Petro y ahora ya no están con ellos. ¿A quién beneficia el terrorismo? Pregunta. ¿Quién va ganando en las encuestas? ¿Dónde gana? ¿Dónde va ganando? ¿Quién gana en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño? Ahí se responde esa pregunta. El poder no solo reprime, sino produce. Claro, claro que produce. El poder aquí en Colombia ha producido, por ejemplo, profesionales en 15 días, como Juliana. Ha producido que el presidente antes no quería comprar aviones y los criticaba y después los compró y los compró más caros. Ha producido el peor déficit de la historia y el mayor endeudamiento de Colombia. Eso es el mal manejo del poder. Y ha producido que se dispararon las hectáreas de coca, superando las 300.000 hectáreas en nuestro departamento, en nuestra nación, perdón. Frente a la legalidad del oro, claro, que debemos dar la oportunidad a las empresas legales que reparen el medio ambiente también cuando hacen la exploración, no solamente del oro, sino todos los minerales. Pero lastimosamente con estas preferencias que se tienen sobre las minorías, Colombia está condenada a fracasar, porque no pueden entrar a la explotación los grandes, porque no se les dan las concesiones y tienen que ser los acuerdos, tienen que ser las consultas regionales. Y el abuso del poder, pues obviamente el abuso del poder ya lo ha demostrado este gobierno más que ningún otro. Frente a quién va a ganar, sin decir el nombre, la persona que va a ganar básicamente es la persona que tiene un compromiso para nosotros y como región y entiende las necesidades de nuestro país, que ha hecho postulados importantes frente al medio ambiente, frente a la productividad, que protege y respeta las instituciones, comenzando por la fuerza pública, que respeta y beneficia a los generadores de empleo como los empresarios, no para beneficiarlos y enriquecerlos, sino para que puedan seguir haciendo nuestra vocación, que es generar empleo. Y si usted le da empleo a alguien que en algún momento pensó ser delincuente, pues se le quita la gana de ser delincuente porque va a estar ocupado produciendo legalmente riqueza para los suyos. Entonces esa persona obviamente va a tener, obviamente tiene la vocación de servicio, conoce estructuralmente al país y tiene claro que no hay acuerdos de paz negociados, que al bandido tiene que caerle todo el peso de la ley, como siempre ha sido y nunca debió haber cambiado. Entonces, yo creo que Listo. ya saben que esa persona. Excelente. Bien. Vamos con Juan Camilo. A ver, en esta coyuntura, ¿quién cree, sin decir el nombre, que va a ganar? Bueno, la verdad hay bastantes cosas bastante interesantes y voy a iniciar con lo que hablaba, algo que estoy muy de acuerdo con Daniel y algo que hablaban también aquí en el chat, y es la cuestión de la seguridad, ¿no? Y yo estoy en la posición de que prefiero una paz imperfecta que una guerra perfecta. Y hablando de guerras, ni siquiera la guerra más perfecta que quisieron armar acá logró derrotarla. No se ganó la guerra. Por más de 70 años echaban balas, echaban bombas, echaban todo lo que quieran, armaron ahí hasta todo lo de los falsos positivos y no se ganó la guerra. La guerra se recrudecía, se fortalecía. 80 años, más de 80 años, ¿vale? Y no lo lograron. Nosotros vamos 10 años con el acuerdo de paz. Vamos teniendo avances, ¿vale? Y lo voy a lanzar de una vez esta situación con los avances, que es la situación de lo que dice nuestro compañero Mario, ¿vale? La salud, la educación, ¿vale? Esos problemas de los que su merced me habla no son nuestros. Eso viene de los gobiernos anteriores. Son problemas estructurales que nosotros hemos propuesto reformas de fondo, que no nos las dejaron aprobar. Entre esas, parte de la ultraderecha, que inclusive reconocían cuando lanzaban a Iván Duque de que había un problema de la salud, pero no dejaron avanzar. Por otra parte, y aprovecho para también hacer cerrar, vamos a los territorios. Allá ya está llegando la salud, allá está llegando la educación, ¿vale? Si del territorio sigue en guerra, ¿quién va a entrar? ¿Qué médico entra allá? ¿Qué profesor entra allá? ¿Vale? Entonces, sí hay avances. Que no lo notemos, perdón, acá en lo urbano, acá en las ciudades principales, pues eso es diferente. Pero el avance se siente. Por otra parte, la cuestión de la seguridad no se ganó con la fuerza, lo que decía nuestro compañero Daniel Guerra, y es también sobre esos grupos armados, ¿no? Esa paz que hablamos, y ya lo dijo también Mauricio, la cuestión es de diferentes grupos armados, más de 100, entre ellos hay paramilitares. Esa era lo que se pensaba con la paz total, y eso es lo que se tiene que seguir pensando. ¿Cómo vamos a hacer acuerdos? No solamente con las guerrillas. ¿Cómo se van a hacer acuerdos con las disidencias? Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer acuerdos con los que se salieron del acuerdo de paz? ¿Cómo vamos a buscar de que no sigan en la guerra? ¿Cómo vamos a hacer los acuerdos y cómo se va a hacer la paz también con los paramilitares? Que no es lo mismo negociar con la guerrilla que con los paramilitares. Tienen cuestiones jurídicas diferentes. Y ahora sí, ¿cómo acabamos también con la guerra que es por parte del narcotráfico?
hay cuestiones que se pueden sentar en la mesa y hay cuestiones que lastimosamente toca echar bala, echar bomba, porque toca, porque no se puede negociar. Y si no se puede negociar, pues esa es la situación que hay que avanzar. Hay una cuestión, y es no solamente criticar, sino también avanzar en propuestas. Y esa propuesta que hace Daniel me parece muy interesante, y es la cuestión del uso industrial de esos cultivos, que los voy a nombrar tanto de marihuana como de coca. Ujú. Entonces, hay unas Incluso de heroína, licencias, Juan Camilo. hay unas correcto, y de heroína, también para la cuestión medicinal. Ujú. Hay una cuestión de la marihuana, que aquí la tienen las licencias las industrias canadienses. Aquí en Nariño hay una licencia para la marihuana, pero entonces, ¿cómo se va a exportar eso? Adoramos tanto a los gringos aquí, pero allá sí tienen la marihuana recreacional. Allá la tienen legalizada en algunos estados. Entonces, ¿por qué no le vendemos nosotros de manera legal? ¿Estamos mal? No. La cuestión de la coca, harina de coca, una de las más fortalecidas, ¿vale? Una de las más nutritivas en algunas situaciones. ¿Por qué no la utilizamos también? Pero entonces tenemos que dar un paso también a esa situación de legalización. Y también la cuestión, ahora sí, yendo a la cuestión que hablaba también nuestro compañero Mario, la cuestión de la minería. Perdón, el endeudamiento. ¿Cómo vamos a hablar aquí de que se ha hecho un mayor endeudamiento que los demás gobiernos? Sí, somos el único que ha logrado pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Estamos saldando deudas. Somos los únicos que pagamos toda esa deuda que había en la cuestión de la gasolina. Entonces, por la parte también de la minería, ¿cómo vamos a comparar la minería tradicional, la minería territorial, con una minería industrial? El daño al territorio es catastrófico con la minería industrial. Entonces, y esa es una cuestión que es irreversible. Entonces, por eso es necesario también preguntarle a las comunidades del territorio si aprueban esa minería en ese territorio. Por otra parte, el abuso de poder. ¿Dónde está el abuso de poder? Ha sido uno de los gobiernos más garantistas a la oposición. Entonces, aquí no se puede decir de que ha habido una dictadura, de que se ha impuesto. Claramente, hay cuestiones de los derechos fundamentales que se han avanzado. Porque si no, con el diálogo, pues con la extrema derecha nunca se hubiera podido también alzar los salarios, el salario mínimo vital. Bueno, Entonces, hay muchas cosas que no se pueden tener ahí. Pues con la descripción que hacía el compañero de la candidatura, pues yo creo que ahí encajan como dos personas. Pero las dos personas tienen una cuestión en común. Una, solo hablan de la seguridad en la cuestión militar. Y la otra, han sido también apología a de que el paramilitarismo era una buena práctica. Y eso no podemos permitir que avance. Ahora sí, ¿quién es el candidato que yo apoyo? Pues el candidato que yo apoyo, defensor de derechos humanos, ha logrado que la paz avance en el territorio, que sé que va a poder lograr la paz en el territorio con las mesas de diálogo y también, si es necesario, pues afianzando las acciones militares, porque no es con tibiezas ni con ingenuidades. Y es también ese candidato que se la juega por abrir el espacio y de que es el único que tiene el debate con la ultraderecha, no con el centro, no con la centroizquierda, no con las personas que están trabajando por la paz en el territorio. bueno, Entonces, gracias. es mi Listo. candidato. Gracias. Listo. Bueno, recuerden que el centro para irnos cerrando el espacio es por quién votarían sin decir el nombre, ¿no? Más que todo por el programa. Vamos, Jesús. Muy bien. Usted nos va a transformar en una especie ¿no? El famoso, había una cosa de esas en Delfos, ¿no? El oráculo. El oráculo de Delfos. Sí. Conócete Ya a ti pero- mismo, era la frase. Sí. Ajá. Pero oyendo a Juan Camilo, pues dice nosotros, dice no. Entonces, obviamente, pues blanco es, la gallina lo pone, y uno lo percibe. Pero jugando así como a la descripción, como esos juegos que a veces se arman en las reuniones sociales, que me parece como interesante, sobre todo para quienes nos están siguiendo en este momento, yo diría que una conclusión express, una conclusión ya fáctica, parte de la recomendación de no confundir la autoría criminal de los violentos con la rentabilidad electoral que algunos grupos o candidatos ya están cobrando por ventanilla. Por tanto, esa indefensión que la comunidad siente en este momento, la del Plateado, la de cualquier región del país, ese estado de indefensión, esa población sabe que no tiene control
sobre esos eventos crueles, crudos, violentos. Sabe que no tiene el control y por tanto su psicología está a punto de rendirse, ¿no? Bombas en la ciudad, ataques en las carreteras, drones en el cielo, muertos en la vía pública. Nada depende de uno y solo queda obedecer al Salvador de turno. Allí es donde aparece con paracaídas un señor o un candidato que se disfraza de tigre. Y ahí aparece otra candidata que apela a la exposición histérica de sus argumentos. Frente a eso, yo creo que quien debe ganar es quien tenga serenidad, armonía, como decía Calimán. Serenidad, tranquilidad, pensamiento crítico, mentalidad positiva y sobre todo personalidad para poder ejercer el mando. El candidato pues está, creo, en esa persona que es capaz de oponerse a esos oportunismos que contrario a lo que decía por ahí un distinguidísimo periodista, si a mí me postulan a este candidato y un zapato, yo voto por el zapato, o si me postulan a esa candidata por un traje de luces, yo voto por el traje de luces. Entonces, aquí el tema es, obviamente, quién podría tener o emerger con la razón por encima del corazón y aplicando la racionalidad para sacar a este país de ese estado de postración en que nos puede llevar. Muchas Ah, bueno. gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, hay un debate muy interesante acá. Va a tocar hacer nosotros live frente a los candidatos Therian, ¿no? Los Therian. Acá, por ejemplo, tenemos a Paloma, que es Paloma Valencia, al autoproclamado el tigre. Pero ahí la tarea es, a ver, busquémosle un Therian. Ojo, que no es por discriminar físico, sino es por las cualidades personales. Hay que buscarle un Therian a Iván Cepeda, ¿no? Vamos a estar en esa tarea y vamos a estar transmitiendo, ojo, en estos días vamos a estar transmitiendo desde la sede del pacto, estuvieron de acuerdo. Ahí vamos a hacer unos lives y vamos a hacer como un concurso para buscarle al Therian, a Iván Cepeda, porque falta, pues ya tenemos a una paloma, a un tigre, ahora cuál sería el Therian de Iván Cepeda, con todo el respeto, como lo mencionamos, ¿no? Hay que recordar algo muy interesante acá, porque este también es una labor pedagógica, ¿no? La justicia la justicia transicional tiene un derecho comparado, ¿no? Y solamente los grupos que se califican como beligerantes son los que llegan a algunos acuerdos porque han sido revolucionarios, se han levantado en contra de un Estado por temas de derechos, los que llegan a exigir y se hacen esos pactos en el derecho penal internacional, se ha llegado a esos acuerdos para que estos desmovilizados, que son netamente políticos, lleguen a un escaño de las corporaciones como el Congreso, ¿no? Eso se ha hecho en otros países. O sea, eso no se lo inventó Colombia, sino que hace parte de la justicia transicional comparada. O sea, son beligerantes, pero eso no llega a otros grupos. Colombia, miren, podemos criticar lo que sea, pero Colombia tiene un laboratorio en estos temas impresionante. No solamente con grupos guerrilleros, ¿no? Ojo, también con grupos paramilitares, ¿sí? Recordemos todo lo que apareció en los acuerdos de Ralito, pueden criticar lo que sea, pero se hizo un acuerdo ahí de paz con el expresidente Uribe. O sea, aquí tenemos un laboratorio, sino que lo que nos queda es, ¿lo estamos aprovechando al máximo? Esa es la reflexión, ¿no? Deberíamos tener cada vez más experiencia en el manejo de estos conflictos. Hay muchos estudios desde Oxford, de Harvard, de universidades de Suecia, la Universidad de Lund, frente a los conflictos, cómo se han dirimido con grupos históricos acá, ¿no? Incluso hasta de los paramilitares. También lo que pasó con el M-19, con la UP, con otros grupos, listo, incluso con el de las FARC. Entonces, fíjense que independientemente de todos, de las críticas, Colombia se ha convertido en un laboratorio frente a temas de acuerdos de paz. Para cerrar, Daniel Guerra, ¿quién es el candidato a tu juicio que ganaría sin decir el nombre? Solamente por los programas, también utilizando como la coyuntura que está acaeciendo en el suroccidente. ¿Quién ganaría para ti? Bueno, yo quiero dividir esa pregunta, digamos, en dos temas que se han venido hablando. En primer lugar, ¿quién gana? Yo creo que, tristemente, con la violencia esta nadie gana. En primer lugar, porque electoralmente es muy difícil sacarle réditos políticos. Ciertamente aquí en el suroccidente la población ya está decantada, tiene claro sus prioridades y ya tiene su sentimiento hacia quién va a votar. Eso con o sin Panamericana no se va a mover, esa aguja no se mueve. Y tengo que decir otra cosa también un poco descorazonada, pero esa es la realidad. A la gente en Bogotá y en otras partes del centro del país poco o casi nada le interesa lo que suceda en las regiones. Entonces, esa violencia desmedida lo único que ha dejado es personas afectadas, personas humildes, y ahí no gana nadie. Ahora, ¿yo quién creo que sí va a ganar? Va a ganar un candidato que tenga la posibilidad de conocer el país, que proponga método
para conseguir los objetivos que se están planteando, que sea serio. Y tercero, que esté dispuesto a romper de manera definitiva y para siempre con las castas y las maquinarias políticas. Que eso ya es un divorcio que se tiene que dar en esta elección presidencial, porque ya estuvo bueno de estarlos tolerando. Y gracias a la coyuntura política, esas castas ya van de salida y hay que terminar de despacharlas. Porque no le han traído al país sino clientelismo, no le han traído al país sino corrupción, y no le han traído al país sino un famoso tecnicismo que de lo único que se vende es de cómo te repartes la tajada burocrática. Entonces, esa mala herencia del Frente Nacional, que fue esa repartija burocrática de las castas políticas, de una vez y para siempre tiene que vencerse, y yo creo que ese es el candidato que va a ganar. Y pues así lo muestran las encuestas. Bueno, un agradecimiento a todas las personas que estuvieron conectadas, más de 100 personas acá opinando. Un agradecimiento a ustedes también. A ver, Avisos parroquiales.